Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quería compartir con ustedes una reflexión sobre la palabra de Dios. En este caso vamos a leer Colosenses capítulo 1, comenzando del versículo 9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué lindo pasaje que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosa, ¿no? Alentándolos, diciendo que está orando por ellos. Y una palabra que no usamos muy comúnmente, que aparece acá, que es longanimidad, y era un poquitito lo que yo quería tocar en esta tarde. Longanimidad. ¿Qué le sugiere la palabra longanimidad? Vamos a hacer esta interrelación y yo pienso que ustedes están pensando en la definición y ustedes me van a responder. Longanimidad. ¿Qué les parece? A ver, vamos a escuchar una definición de longanimidad. ¡Silencio! Me van a dejar hablando solo, por eso no digo nada mal. Menos mal. Pensó que le iba a decir maestro Longaniza, ¿verdad? Lo está diciendo ahora, ¿eh? Sí, pero lo estoy diciendo nada más de suposiqué. Supositorio. Digo de suposición. Eso. Puede continuar. Muchas gracias, chavo. No hay por dónde. Podría ser, pero no es. En este caso el chavo decía longaniza, ¿no? Y se refería al profesor Girafales. Pero también hasta algunos pueden decir longaniza y un salame, ¿no? Un salame grande. Pero no es en este caso longanimidad. Otra definición, ¿podríamos escuchar? Sí, podría ser largura de días. Algunos que muchos años que viven, personas grandes, eso es longevidad. Longanimidad, en lo que dice el diccionario, es entereza de ánimo en las adversidades. Longanimidad, entonces, es entereza de ánimos en las adversidades. Y cuando pensamos en ánimo, es un poquitito distinto a las emociones. Por ejemplo, emociones, podemos sentir distintos tipos de emociones: miedo, sorpresa, alegría. Por ejemplo, estamos mirando una película de terror y quizás en algún momento, en la situación que estamos ahí, que se escucha esa música tenebrosa, nos surge el miedo. Esa es una emoción que está basada en una sensación de una experiencia que pasó en ese instante. En cambio, el ánimo, o en este caso el buen ánimo o el mal ánimo, o el ánimo positivo o negativo, se refiere a algo que puede ser algo más duradero, algo que puede perdurar en más de unos minutos, más de una hora, quizás un tiempo prolongado que puede ser una semana, un mes. Y qué lindo es cuando uno te ve en la calle y te dice que te veo de buen ánimo. Y muchas veces el buen ánimo lo podemos ver en personas que quizás porque tienen una buena dieta, porque se cuidan con la comida, porque hacen ejercicio, porque tienen una rutina donde ayuda a que su físico esté bien, su mente también esté bien. Eso hace que pueda tener buen ánimo. Pero no solamente se refiere a eso el apóstol cuando está escribiendo, porque dice entereza de ánimo en las adversidades. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, él estaba cantando con su compañero de milicia y alababa a Dios. Y vos decís, eso no es favorable, el lugar donde estaba no era lindo. Y él alababa a Dios igual. Eso sí es entereza de ánimo en los momentos difíciles. Eso sí es tener un buen ánimo cuando las cosas no te van bien. Ahora, ¿cómo podemos llegar a lograr eso en nuestra vida? ¿Cómo podemos llegar a tener una entereza de ánimo?
¿Podemos tener una buena dieta y eso nos va a ayudar a tener un buen ánimo? Sí. ¿Podemos tener ejercicios físicos y nos va a ayudar a estar mejor? Sí. ¿Podemos tener pensamiento positivo y nos va a ayudar a estar mejor? Sí, puede ser. Pero esto va más allá. El apóstol Pablo tenía una esperanza. Ustedes pueden leer, como leíamos recién, las palabras que se usa, estar fortalecido, estar con un poder. Sabía que el Señor Jesucristo era su objetivo, su meta, su fin. El apóstol Pablo sabía y conocía que había un Dios que le daba esperanza. Sabía que el Señor Jesucristo iba a volver una vez a buscarnos y hoy vamos a estar para siempre con Él allí en los cielos. Él no se basaba simplemente en la experiencia o en lo que le estaba pasando, en el momento difícil que le podía vivir, porque Él mismo describe que Él pasó por azote, por cárceles, por enfermedades, pasó por distintas situaciones y de todas esas me libró el Señor, dice. Él tenía la esperanza de la vida eterna y tenía la esperanza de que un día iba a estar para siempre allí en los cielos con el Señor. Que nosotros también, pensando en esto, en longanimidad en este caso, tratemos de acercarnos al Señor y cómo ayudarnos, no solamente como decíamos antes, que la alimentación podamos mejorarla, que un chocolate a lo mejor nos ayude a tener un buen ánimo, sino que podamos buscar en la palabra de Dios fortaleza espiritual, que es lo que realmente te va a animar, te va a ayudar en los momentos difíciles. Es algo que me estaba llamando la atención porque me hace falta a mí. Yo creo que cuando vienen las pruebas, cuando pasan las cosas que uno no está esperando, necesita estar fuerte. ¿Y cómo nos podemos fortalecer? Por supuesto que todos lo decimos, la receta mágica no es mágica, pero sí, la oración y la Biblia nos ayudan a que podamos enfrentar las cosas de otra manera, a agarrarnos de las promesas del Señor y a volcarnos en oración a nuestra ansiedad, como dice el apóstol Pedro también, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tener esta confianza de que nosotros podamos estar seguros en el Señor. Y por supuesto, como estábamos hoy domingo recordando al Señor Jesucristo que entregó su vida, terminábamos leyendo, dice, leyendo el capítulo 14, que lo voy a volver a leer, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo no tener esta esperanza si nuestra esperanza está en el Señor Jesús, que Él tuvo que pagar con su sangre, que tuvo que pagar por nuestros pecados y nos dio vida eterna y nos da una esperanza de gloria? Esa es lo que nos fortalece a nosotros, eso es lo que nos da el poder como para poder continuar también. También, como para ir cerrando, en un momento los discípulos están en el medio del mar y ven como un fantasma que se le aparece, ¿no? Y ustedes conocen la historia que el Señor viene hacia ellos, y el Señor le tiene que decir algo. Le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. En el libro de Marcos capítulo 6, el Señor le dice: tened ánimo, no temáis, yo soy. Y esa es la seguridad que tenemos que tener nosotros, que nuestro ánimo se recobre sabiendo que el Señor está con nosotros, que el Señor es el que nos fortalece. Quería dejarle esta reflexión y le iba a leer este versículo, el versículo 11 que habíamos leído en la versión Reina Valera del 60, y le iba a leer en la versión Reina Valera actualizada. Dice: corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Que nosotros podamos tener esta experiencia que tenía el apóstol Pablo. Qué lindo sería que nosotros podamos decir: estamos en distintas situaciones, en victoria, en prueba, en distintos momentos, pero en largura de ánimo y con gozo. Qué distinto es pasar las cosas con gozo, ¿no? Y no siempre lo podemos hacer así, pero si nosotros podemos depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, si podemos depositar nuestra confianza en Él, sabemos que vamos a tener otra perspectiva, otra mirada, vamos a poder contemplar otras cosas, vamos a mirar con los ojos que el Señor mira. Que esta pequeña reflexión nos haya servido para poder alabar y agradar y nuevamente celebrar la cena del Señor
este domingo haciéndolo como lo hacemos siempre, sabiendo que Él viene pronto y pronto a buscarnos para que siempre y para siempre estemos con Él. Gracias, que el Señor les bendiga, que tengan un buen domingo y que nos volvamos a conectar, a comunicarnos y que podamos disfrutar de su palabra y también saber que estamos intercediendo los unos por los otros. Que Dios nos bendiga.